¿Qué está pasando en Libia? Libia está al borde de un infierno que es continuar con una guerra civil que al parecer tendría un prolongado final si es en la vía militar o llegar a un acuerdo promovido con la ONU. Para entender esto mejor tenemos que revisar los antecedentes. Vamos a empezar con la muerte de Gaddafi y el gobierno de transición. ¿Recuerdas cuando las potencias occidentales intervinieron en Libia mediante la OTAN para ayudar a las milicias rebeldes a derrotar al expresidente Muammar el-Gaddafi? Pues para no perder la costumbre, el resultado militar fue un éxito total y finalizó con la muerte de Gaddafi, pero el resultado político y social fue un desastre como casi todas las invasiones que realizan. Congreso General Nacional. Durante el 2012 y el 2013 el Congreso fue inestable y estaba influenciado por fuerzas islamistas ligadas a los Hermanos Musulmanes, grupo que mantiene influencia en casi todo el mundo árabe. Ya para el 2014 se convocan elecciones en medio de tensiones políticas y una amenaza militar que vamos a ver más adelante. Ante la presión se designa que la nueva asamblea se denominará Cámara de Representantes. Así pasa a ser algo transitorio a algo permanente. En estas elecciones las fuerzas islamistas pierden bastantes escaños y por lo tanto deciden unilateralmente no reconocer a la nueva Cámara de Representantes. Entonces la Cámara de Representantes se traslada a la nueva sede en la ciudad de Tobruk. Acá ya podemos ver claramente que existen dos bandos. El gobierno que se va a quedar en Trípoli, que viene a ser el Congreso General Nacional, y la Cámara de Representantes que está en la ciudad de Tobruk. La Operación Dignidad y quién es el general Haftar. La Operación Dignidad la anuncia el militar Haftar. Haftar fue parte del régimen de Muammar el-Gaddafi, el cual ayuda a derrocar al rey Idris en 1969. Después cae en desgracia durante la guerra del Chad, donde fue repudiado por el propio Gaddafi. Estuvo en prisión hasta el año 1990, donde fue liberado y vivió en el exilio en Estados Unidos. En el 2011 regresa a su país desde el exilio por medio de Egipto. ¿Cuándo entra en juego? Cuando el Congreso decide no llamar a elecciones y extender su mandato unilateralmente hasta diciembre de 2014, eso llega a pasar el 7 de febrero de 2014, entonces el 14 de febrero anuncia la Operación Dignidad, donde ordena la suspensión del Congreso General y la creación de un gobierno de transición. ¿Cómo es que llega a reaccionar el Congreso? El Congreso denomina la Operación Dignidad como un intento de golpe de Estado, aunque la oposición de los islamistas dentro del mismo Congreso celebran el comunicado, y aún así el Congreso se termina viendo obligado a llamar a las elecciones, que después no aceptarían, y eso daría al inicio de que existan dos bandos. Gobierno de Acuerdo Nacional. Cambio de jugadores. En el 2016, con la intervención de la ONU, viendo que el conflicto dentro de Libia seguía escalando, que habían decenas de milicias dentro de Libia que no podían controlar, la ONU decide establecer un gobierno de acuerdo nacional. Con ello fue disuelto el Congreso Nacional, aunque el Congreso Nacional no reconoció la disolución, pero en la práctica ya no tiene ningún poder real en este campo. Veamos qué sucedió acá. Las milicias que apoyaban dentro de Libia al Congreso deciden cambiar de bando y empezar a apoyar al gobierno de acuerdo nacional. El gobierno, viene a ser el ejecutivo, cuando llega a Trípoli, las milicias automáticamente cambian de bando, dejando reducido el Congreso a unas cuantas milicias y a ellos. Es lo que el mismo Congreso se opone, intenta que no ingresen a la ciudad, pero como habían pedido el poder de las milicias, básicamente, por más que hayan tratado de rechazarlos y al día de hoy lo rechazan, ya no tienen un poder efectivo dentro de Libia. Entonces vemos claramente que el conflicto entre oeste y este sigue entre el gobierno de acuerdo nacional, ahora con el sede en Trípoli, apoyado por la comunidad internacional, y la Cámara de Representantes con sede en Tobruk, que no es reconocido internacionalmente. Para entender correctamente el mapa que están viendo hay que aclarar dos puntos. El gobierno de Trípoli está respaldado por milicias islamistas y la Cámara de Representantes, que está en la ciudad de Tobruk, está respaldada por el Ejército Nacional Libio, comandada por el general Haftar. Y todos los países que están viendo de oeste a este son países que influyen dentro del conflicto libio en mayor o menor medida y que cada uno tiene sus propios intereses.
Mientras tanto, el general Haftar, viéndose apoyado por países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Francia, empieza a ganar terreno. Primero, el 11 de septiembre, arrebata el gobierno de acuerdo nacional 4 puertos petroleros por los cuales se pondría a exportar hasta la mitad del crudo en Libia. A finales de 2017 acabó con los últimos reductos islamistas en Benghazi y se apoderó del estratégico Golfo de Sidra, otro punto clave para la salida del crudo de Libia. En el 2018 arrebató Derna a las milicias yihadistas y asimismo tomó el control de varias ciudades. Como ven, la estrategia del general es tomar ciudades claves, tomar rutas claves y tomar puntos estratégicos. Con eso está tratando de asfixiar al gobierno de Trípoli. Operación Inundación de Dignidad. El 5 de abril el general Haftar anuncia la operación Inundación de Dignidad, asegurando que sus tropas del Ejército Nacional Libio estaban a las puertas de Trípoli, aunque al día de hoy Haftar no ha podido tomar Trípoli, aunque sigue manteniendo la ventaja territorial y militar. El 2 de enero de 2020, el Parlamento turco aprobó la intervención militar en Libia en apoyo del gobierno del Acuerdo Nacional. Y la última acción importante del general Haftar fue el 6 de enero, que ha tomado la ciudad de Sirte, que viene a ser la ciudad tercera más poblada de toda Libia, lo cual es un duro golpe para el gobierno del oeste. El día de ayer, el 19 de enero, se realizó una cumbre por los actores externos, es decir, todos los países potencia o potencias regionales que se encuentran interesados o involucrados dentro de Libia para intentar frenar la injerencia militar y política de potencias extranjeras en el polvorín libio. Ese es el compromiso que el domingo alcanzaron los líderes de Rusia, Turquía, Alemania, Italia y Francia, entre otros países implicados en el conflicto libio, y reunidos en Berlín este domingo. Para concluir con el video me gustaría dejar 3 conclusiones. Número 1. La solución militar no tiene viabilidad en el corto plazo porque existen fuerzas extranjeras que abastecen continuamente a uno y a otro bando. Si bien el general Haftar controla la mayoría del territorio libio, no ha sido capaz al día de hoy de controlar el territorio en su totalidad. Número 2. En la vía política no se ve claro que se pueda llegar a un acuerdo mientras una de las partes piense que puede ganar la guerra. Este vendría a ser el caso del general Haftar y la otra parte se sienta respaldada por fuerzas como Turquía y aún mantenga el control de la ciudad más poblada como es Trípoli. Y por último, número 3, Libia era un país próspero y así lo indicaba su índice de desarrollo humano, y aparte de próspero era un país estable antes del derrocamiento de Gaddafi. Nunca una intervención extranjera va a traer prosperidad a la población local. ¿Por qué? Porque sus intereses para involucrarse dentro de un conflicto no son en beneficio nunca de la población local, sino más bien siempre va a ser en beneficio de sus intereses. Bueno, eso sería todo. Si les agradó la información, les agradecería que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. Y estoy pensando resumir la guerra en Yemen. Si les interesa este tipo de temas, por favor suscribirse y hasta luego.